Hola, buenas tardes con todas. Qué chévere, seguimos caminando, seguimos avanzando. Y bueno, ahora vamos a revisar de forma un poco rápida lo que son los signos, los síntomas de esta enfermedad, ¿no? De lo que hemos venido hablando estos días, porque creo que es importante que todos tengamos súper claro estos temas, ¿no? Recordemos que de forma breve los síntomas más frecuentes eran fiebre, tos, malestar general y dolores musculares o articulares, es decir, casi como un resfrío, ¿no? Y también recuerden que la tos era generalmente seca, ¿no? A pesar de que podía haber también algún tipo de tos que tenga, digamos, algo de flema, ¿no? Esto como los síntomas más frecuentes, habíamos visto que dependiendo de al órgano que actúe primero, al sistema al que vaya, podíamos tener cierta especificidad y esto iba a depender de que había estos receptores ECA, ¿se acuerdan? Que estaban en muchísimas células, sobre todo en las del pulmón. Cuando llegaba hasta el pulmón y podía vencer todas las barreras y podía dar una neumonía. Y una neumonía que podía ser o leve, digamos, hasta versiones mucho más severas o complejas, ¿no? Y la tos, que ya habíamos hablado, y un dolor torácico, ¿no? Y digamos que el signo más importante para hablar de gravedad era esta dificultad para respirar, esto que me ahogo, que me falte el aire, que me tengo que parar para tomar más aire porque siento que me está faltando, ¿no? Esta dificultad para respirar ya es. Y esto obviamente se acompaña de otros signos, ¿no? De dificultad respiratoria, los labios están morados, eh, la cara de la ansiedad que puede generar esto. Y si tuviésemos a mano digamos, otros mecanismos, podemos ver que la saturación de oxígeno está baja. Eso, si ustedes van a un hospital lo van a escuchar, decir, no, la saturación está baja. Son signos de dificultad para respirar. Habíamos dicho que el sistema nervioso central, esto que nos permite relacionarnos, también podía tener receptores y que se iba a presentar con dolor de cabeza, ojos, es que hay fiebre y confusión, este mareo, digamos, esto no saber dónde estamos o qué fecha o quién somos, podía ser un signo de gravedad. Y un signo muy temprano de la enfermedad era haber perdido el olfato, ¿no? Esta anosmia, no oler. Y en el gusto, no sentir el sabor de las comidas, ¿no? Entonces, eso eran signos como tempranos, ¿no? Pero también había las convulsiones, que podían ser otro síntoma de gravedad de afectación del sistema nervioso, ¿sí? Otro de los síntomas, digamos, de los aparatos o de los órganos que se afectan era el corazón, que también tiene receptores ECA, y habíamos dicho que en el corazón, más que complicarse directamente, se agravaban otros problemas que teníamos, sobre todo insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces puede haber una descompensación de la insuficiencia cardíaca y eso traernos un poco más de problemas, ¿no? Y ver tipo cosas como infarto o dolor torácico, que se presenta más como un dolor torácico y también como dificultad respiratoria. No olvidemos que como una descompensación de la insuficiencia se pueden hinchar las piernas, ¿sí? Otro órgano que se afectaba es el riñón. ¿Cómo podemos notarlo? Porque vemos que la orina ha cambiado. Ahora hay un poco de pérdida de sangre o de proteínas en la orina y podríamos notar por un cambio de color, sí que sería una hematuria. Esto, si se sigue complicando, puede presentarse como una falta de producción de orina, entonces tenemos menos orina, se llama origuria, vamos orinando poco a poco hasta llegar a un momento en que ya no orinamos. Y eso ya es una insuficiencia renal que probablemente incluso podría necesitar diálisis. Entonces, el riñón también se puede afectar. El aparato digestivo, habíamos dicho que en el intestino había receptores ECA, entonces
había o podía presentarse diarrea, dolor de estómago, vómito. Entonces un poco pensemos en un contexto, ¿no? Una persona que ahora viene con dolor, diarrea, vómito, dolor de estómago, fiebre, uno pensaría que es una gastroenteritis, pero ojo, en el contexto que estamos viendo podría ser también coronavirus. Finalmente también habíamos visto que se afectan las arterias pequeñas que van a todo el cuerpo y que podrían afectar muchísimos otros órganos, entre ellos, por ejemplo, la piel. ¿Sí? Eh, y tener un montón de presentaciones extrañas que podrían ser ir desde puntitos, unos como puntitos rojos o morados que pueden estar en todo el cuerpo, que pican poco, pero podrían presentarse vesículas como ampollas más grandes o unas manchas moradas sin causa al final de los dedos de las manos, de los pies, o placas como cuando nos da una alergia, estas placas que son más grandes, llegando a casos extremos en que la parte final de las extremidades, de los dedos, podrían incluso llegar a morirse, que es como una necrosis, habíamos dicho. Esto es raro y se presenta generalmente como una presentación rara en los pocos casos que se compliquen, es decir, se verá muy muy poco esto. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿qué hago si creo que ya me contagié? Sí, es como la siguiente pregunta esperable. ¿Sí? Yo ya he detectado algunos de los síntomas. Entonces, si recordamos, había dos caminos. El uno que partía de si tengo síntomas, todos los que hemos descrito hace un momento. Luego recordar si he tenido contacto o no con alguien que está contagiado o posiblemente contagiado. Eh, si no he tenido contacto, llamo al 171. Ahora, si es que he tenido, lo que voy a hacer es aislarme y llamar. ¿Por qué no ir directo? Porque como habíamos conversado, uno de los errores del manejo de estas pandemias hace algunos años fue decir que todos los que tengan algo de tos, gripe o no sé qué, vayan al hospital. Y con eso lo que se consiguió es que mucha gente que no tenía la enfermedad terminaba contagiándose. Entonces, la idea es, si no hay alerta, si no hay gravedad, hay que llamar, hay que pedir, hay que hacer telemedicina. Ahora, si es que hay signos de gravedad, no se puede perder el tiempo y hay que acudir a un centro de salud. Los signos de gravedad los hemos dicho: fiebre y confusión, convulsiones, insuficiencia respiratoria, todo lo que nos ponga como mal, tendríamos que ir de forma directa, ¿no? Eh, si es que de cualquier modo llegamos a saber que es positivo, pero los síntomas son leves, podría todavía quedarme en casa haciendo controles telefónicos todos los días hasta que vaya evolucionando, pero si es que hay un signo de gravedad, tiene que ser hospitalario el manejo. El otro camino era, si es que yo empecé teniendo contacto con alguien, luego verificar los síntomas, luego ver si estuve cerca o no, y dependiendo de eso, esperar a que aparezcan síntomas. Si no van apareciendo síntomas, espero mis 14 días de aislamiento y sigo luego mi vida normal. Si es que han aparecido síntomas, el camino va a ser el mismo, ¿no? Buscar ayuda, llamar al 171. Esto es más o menos, en resumen, un poco rápido, lo que habíamos visto en la clase anterior. Y esto nos hace pensar en una cosa, ¿no? Que frente al coronavirus todavía no tenemos nada. No hay ningún tratamiento así como en concreto. No tenemos. Todavía estamos lejos de pensar en una vacuna. Entonces, por un lado lo que tengo es que cuidarme mucho, ¿no? Sí, tenemos que hacer todas estas medidas de cuidado y tenemos que pensar, lo que siempre se ha dicho, en tener unas buenas defensas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hablar de lo que es el sistema inmunitario. Eso es un tema medio complicado, voy a intentar ser lo más didáctico para que no queden muchas dudas, pero de todas maneras, en los siguientes encuentros podemos despejar si es que quedó algo de duda, ¿no?
¿Qué es el famoso sistema inmunitario, el sistema de defensas, lo que hemos dicho? Vamos a imaginar que esto es lo que nos sucede cuando entramos en contacto con microorganismos, es decir, bacterias, virus, parásitos o con otro tipo de agentes tóxicos ambientales, injurias, golpes, lo que sea. ¿Qué pasa? Hay como una guerra entre nuestro sistema inmunitario y los que nos agreden. Y hay que ver quién a la final termina ganando esta batalla, ¿no? Cuando hablamos de esto partimos de que hay mecanismos de defensa. Como yo me voy, como mi organismo se defiende de todas estas injurias externas que podrían venir. Y tenemos básicamente dos tipos, ¿sí? Mecanismos que son muy inespecíficos, es decir, para todos y para cualquiera de las agresiones que tengamos, y mecanismos que son muy específicos. Estos mecanismos inespecíficos son, primero, las barreras naturales. ¿Cuáles son estas barreras naturales? La piel. La piel es un mecanismo de defensa, ¿sí? Las mucosas son defensa, ¿sí? Es decir, si es que, digamos, viene no sé, hay un agente tóxico, va a chocar a la piel y la piel va a ser la primera barrera de defensa, ¿sí? Otra barrera es la temperatura. A veces pensamos que la fiebre, que la temperatura es mala y nos empecinamos en bajarla. Sí, hay momentos en que tenemos que bajarla por muchas cosas, pero ojo, la temperatura es un mecanismo de defensa del organismo. Cuando tenemos una infección por bacterias, virus, alguna agresión, el cuerpo lo que hace es subir su temperatura. Es como un termostato que hace que el cuerpo suba la temperatura. ¿Para qué? Para matar a ese agente que entró. ¿Sí? Entonces, claro, cuando sube mucho la temperatura, puede haber otro tipo de complicaciones. Por eso tenemos que controlarla. Por otro lado, la temperatura también es súper molestosa y afecta muchísimo en la calidad de vida. No está bien tener a alguien con todo el escalofrío que te puede dar la fiebre, ¿no? Pero ojo, la fiebre finalmente es otro mecanismo de defensa. Otro es la flora. Habíamos hablado en alguno de los encuentros que tenemos que aprender a vivir con las bacterias porque la mayoría, el 99.99% de las bacterias son buenas y nos ayudan a vivir. Son parte de esta barrera natural que nos cuida, ¿no? Entonces, todo nuestro aparato digestivo está lleno de bacterias que nos permiten incluso metabolizar alimentos, aprovecharlos. Tenemos bacterias en la boca, en la piel, en todas las cavidades. Estamos llenos de bacterias. Y eso es una flora normal. Si nosotros afectamos esa flora, podemos tener otras enfermedades, ¿sí? Entonces, ojo con eso. También es un mecanismo de defensa. Y tenemos lo que se llama una respuesta inmune innata. Le puse azul porque es la que vamos a ver con más detalle. ¿Qué quiere decir que es una respuesta inmune innata? Quiere decir que está en nosotros y está para todos y de forma general, ¿no? Es como que vino de fábrica. Nacimos con esa y esa nos va a permitir responder, ¿sí? Son básicamente dos. La inflamación y la fagocitosis. Ya vamos a ver un poco al detalle más adelante qué quiere decir cada uno. Y hay también un mecanismo de defensa mucho más específico, ¿sí? Que es una respuesta inmune adquirida. No es con la que nacimos, no es con la que tenemos generalmente, sino la obtenemos y la utilizamos. Y ya vamos a ver un poco al detalle cómo, ¿sí? Y básicamente son dos, una celular y una humoral. Ya vamos a ver, creo que de una vez, esto quiere decir celular, es decir, que hay ciertas células que se especializan en esto. Y humoral porque son algunos compuestos, algunas que están en nuestro cuerpo y que van a ayudar a esta respuesta inmune adquirida. ¿Sí? Si es que vienen unas bacterias y se infecta, el resultado va a ser el mismo. El organismo va a
como encapsularle, le va a cerrar eso y va a intentar solucionarlo, ¿sí? Intentando destruir a las bacterias y todo. Y nosotros vamos a ver que está como un absceso, una colección ahí de pus, pero no se ha ido más, está ahí. ¿Sí? Y mientras se sigue extendiendo es porque hay como un cerco que le está protegiendo, ¿no? Nosotros abrimos, sacamos la pus, damos antibiótico, pero ahí está localizado. Esa es una respuesta que todos tenemos frente a un montón de gente. La otra respuesta innata que habíamos visto era la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es que las células se comen, hay ciertas células que se comen a los que nos están afectando, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en rosado, es una célula que nos va a defender, y en amarillo, en esta que tiene como puntitos, es lo que nos afecta, llamémosle bacteria, virus, parásito, lo que sea. Si van viendo cómo va caminando, 1, 2, 3, 4, la célula literalmente se la va comiendo hasta que ingresa. Cuando ya está dentro de la célula, la va a encapsular más hasta destruirla. Y luego va a eliminar más o menos los productos que quedaron. ¿Ya? Más o menos eso va a ser las células estas que van a comerse, por decirlo de algún modo medio burdo, a los que nos están agrediendo. Esto no es específico, es igual para todos. ¿Sí? Ahora, hasta ahí más o menos fácil, ¿se acuerdan? Esta inmunidad primero que es inespecífica, que va desde las barreras como la piel o la temperatura o todas estas barreras, hasta sistemas un poco más complejos como las células que se comen a lo que nos agrede, ¿sí? O la inflamación, que es este proceso en que el cuerpo encapsula, cierra donde hay el daño hasta que lo puede recuperar. Lo siguiente que vamos a ver es la respuesta inmune adquirida, ¿sí? Vamos a ver qué significa. Habíamos dicho que podían ser celular o humoral. No nos vamos a hacer mucho lío por eso, porque hay ciertas, digamos, definiciones que no vienen al tema. Lo que quiero que estemos claros es, el dibujo que vemos a la derecha representa lo que podría ser un agente externo, digamos, un virus, digamos, una bacteria, lo que sea. ¿Sí? Este agente externo va a generar una respuesta específica. ¿Sí? Al lado izquierdo vemos una célula, ¿sí? Que luego de varios procesos reconoce a esto que le está agrediendo y elabora los famosos anticuerpos que son específicos para este. Por eso no es innata, porque no nacimos con estos anticuerpos, sino que se producen específicamente para este virus, ¿no? Entonces se producen y ustedes van viendo cómo lo que hacen es enlazarse ahí y destruirlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No nacimos con esta. El cuerpo la fue elaborando. ¿Sí? ¿Está ahí? Ahora, ¿qué ventaja tiene esta inmunidad adquirida? Que tiene memoria. ¿Sí? Es decir, que ahora ingresó este microorganismo, este agente que tiene esta forma y yo produje estos anticuerpos, ¿no? Lo que querría decir es que ya me curé y después de varios meses o años, si vuelve a ingresar, mi cuerpo, como ya los tiene en la memoria, los produce y los va a eliminar. Entonces, eso es, digamos que es una buena noticia. ¿Qué pasa? Que con coronavirus, al ser un virus nuevo, todavía no sabemos cómo va a ser esa memoria. ¿Sí? No sabemos si va a generar, si va a estar mucho tiempo o no. Eso poco a poco lo iremos descubriendo con el tiempo, porque recién tenemos 4 o 5 meses en el planeta circulando este nuevo virus. Y el otro tema que es importante definir un poco es la mutación. Ustedes habrán oído también esto porque se habla muchísimo y en medios aparece que el virus muta. ¿Qué quiere decir que el virus muta? Que el virus va cambiando, ¿sí?
que tal vez ya no tiene esta forma, sino una forma un poquito diferente. ¿Y esto qué quiere decir? Que, que si es que muta tanto, probablemente ya no vamos a poder tener esta inmunidad de memoria. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el virus de la gripe, por ejemplo. Ustedes ven que para la gripe cada año hay una vacuna distinta porque el virus va mutando, entonces de lo que me vacuné este año, el próximo año quizá ya no es útil, ¿sí? Y en 2 años menos, porque habrá nuevas cepas y nuevas cepas y nuevas cepas que se van actualizando poco a poco y se van, ¿sí? Y aquí otro concepto que hay que tenerlo claro y es importante, ¿no? Cuando habíamos hablado algo de los virus, decíamos que dentro de su simpleza, porque es un poco de ADN o ARN envuelto en una cápsula, digamos, dentro de esa simpleza, lo que intenta es replicarse, es decir, intenta mantenerse. ¿Qué pasaría si el virus cada vez es más agresivo y más agresivo y más agresivo y cada vez podríamos no tener ni vacuna ni antibiótico y cada vez se vuelve más brutal? Lo que va a pasar en poco tiempo es que todos los seres humanos moriríamos, tarde o temprano, y la humanidad terminaría. Y con la humanidad terminada, también terminaría el virus. ¿Sí? Por tanto, los virus van mutando, pero también se van adaptando para poder replicarse y poder mantenerse. ¿Sí? Es lo que pasa con la gripe. ¿Sí? La gripe es muy común, cada vez es súper común. Es muy fácil contagiarse de gripe y a la vez es muy fácil curarse sin hacer nada prácticamente. ¿Sí? Entonces, estas mutaciones hay que saber verlas con pinzas, ¿no? Y no caer a veces en la psicosis de que el virus mutó y ahora es una cepa cada vez peor y todos vamos a morir. No. Eh, digamos que más que esa mutación, que es la que nos asusta, lo que nos va asustando es que cada vez el mismo virus va presentando nuevos daños y nuevas cosas. Y como les había dicho, en coronavirus, lo que se sabe hasta hoy probablemente no es lo que se sabrá la próxima semana. Y hoy sabemos cosas que hace un mes no teníamos mucha idea. ¿Sí? Por ejemplo, al inicio de la pandemia, con los datos que se tenía, se sabía que no es tan grave en niños, ¿no? Aparentemente no era grave, pero ahora cada vez se va viendo nuevos reportes de ciertos patrones de gravedad en niños, sobre todo asociados a vasculitis, como otras de patologías, ¿no? Entonces, más bien eso es lo que nos debería preocupar un poco más, que son otro tipo de presentaciones que se van descubriendo, más que preocuparnos a largo plazo por las mutaciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí un poco lo que es el sistema inmune. El sistema inmune, en resumen, es todo un complejo de varios órganos, de varias células, de varios tejidos que nos van a ayudar. Tejidos como la piel, como las mucosas que nos ayudan a proteger, células como de estos leucocitos que se van, células como estas que producen los anticuerpos. Entonces toda esta mezcla es todo nuestro sistema inmune y está muy distribuido en todo el organismo, pero sobre todo en ciertos órganos. ¿Sí? Las células se producen en la médula ósea, lo que está dentro de los huesos, ahí se produce en la mayoría de estas células de defensa, pero también están en algunos órganos, como en los ganglios, como en las amígdalas, como en el vaso, que alguna vez habrán oído, que es un órgano que está ahí al otro lado del hígado, digamos en el otro lado, está ahí el vaso. Cuando somos niños, el timo es un órgano que está en el pecho, que va, ¿sí? Entonces tenemos, y todo este sistema está unido por algo parecido a las venas y arterias, que son otro tipo de vasos linfáticos. ¿Sí? Es otro sistema que va llevando, es decir, todo el sistema de defensa, el sistema inmune nuestro,
es muy, muy grande y muy complejo, muy, digamos así, ¿sí? Vamos a centrarnos en coronavirus. De coronavirus es poco lo que se sabe, hemos dicho, ¿no? Podemos de algún modo pensar o inferir cómo va a actuar a partir de sus primos. Que habíamos dicho, el SARS y el MERS. SARS, que era este que hemos visto en los primeros encuentros, que podía tener unas complicaciones muy, muy graves respiratorias, o MERS, que también era bastante complejo, ¿no? Y este era este síndrome respiratorio del Medio Oriente, que también podía ser bastante complicado. Con ellos hemos aprendido varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que el virus va a afectar sobre todo a nivel pulmonar, ¿sí? Sabemos que va a ingresar a los pulmones por cualquier vía de las que habíamos visto, ¿no? Por las mucosas de respiratorias, por la boca, cuando tosemos y todo lo que habíamos hablado. El tema es que entra. Este virus atraviesa, voy a tomar unas diapositivas de algunas presentaciones que encontré y que me parece que están muy claras. El virus, que son estos puntitos verdes que vemos ahí de forma esquemática, ingresa a los pulmones. No se ve así. Ustedes recuerden, el tamaño del pulmón es la mitad de nuestro pecho, de la mitad de nuestro tórax. Y el virus, habíamos dicho que en un cabello podrían entrar varios millones de virus. Es decir, esto es un esquema para que quede claro nada más. Ingresa al pulmón. Una vez que ha ingresado al pulmón, este virus se va a encontrar con las células. Abajo vamos a ver las células, ¿sí? Y lo primero que va a hacer nuestro organismo es sacar entre estas defensas algo que se llama interferón. ¿Sí? Es una como proteína que intenta destruirles a los virus. Coronavirus podría ser saltarse, digamos, del interferón y no hacer nada, o incluso modificar para que no haya suficiente, ¿sí? Entonces rompe esa primera barrera y puede ingresar a las células. Cuando el coronavirus ingresa a las células, ¿sí? Recordemos que tenía que ingresar para poder replicarse, tomando lo que hay en la célula para replicarse y poder multiplicarse y ser cada vez más y más y más y más y más, ¿sí? ¿Qué va a hacer las células? Como un mecanismo de defensa, ustedes van a ver ahí en el centro, se ve claramente como que la célula explotó, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es un proceso bastante complejo, bastante extraño, que no se puede todavía entender bien, que se llama apoptosis, ¿sí? Esto es más o menos, por decirlo de algún modo, como que la célula se suicida. Es una muerte celular programada, se suicida. ¿Para qué? Para evitar que se siga replicando. Porque sabe que si la célula intenta defenderse de este virus que ya ha entrado muchísimo y que está ahí, lo que va a pasar es que va a haber cada vez más y más y más y va a acabar. Entonces, ¿qué hace el organismo con esta inteligencia que no podemos entenderla? La célula se suicida para evitar que el virus siga aumentando, ¿sí? Pero estos virus van a seguir ingresando a las células y cada vez va a ser una batalla peor. Ustedes ven en el lado izquierdo, se ven como unos puntitos amarillos. Estas son las defensas que manda el organismo, ¿no? Empieza a mandar muchas defensas, ¿sí? Estas defensas lo que van a hacer es intentar destruir a los virus. Y en esta batalla por destruir a los virus van a arrasar con todo, ¿sí? A veces esta batalla puede ser tan fuerte que acaban prácticamente tomándose el pulmón y destruyéndolo. Y a veces puede ir más allá, incluso hasta tomarse prácticamente todo el organismo. Y esto es lo que se llama como una falla multiorgánica, ¿sí? Porque ya traspasó los pulmones y esta respuesta exagerada, fuerte por la cantidad de virus y esta respuesta hiper exagerada va a afectar ya pulmones, riñones, aparato digestivo, prácticamente todos los órganos, que nos predispone con, digamos, a fallecer, ¿sí? A terminar. Y ese sería como el caso extremo
de la infección por coronavirus. ¿Sí? Habíamos visto también que esto es lo raro, digamos, el 80% de los casos cursa, digamos, la enfermedad como algo más bien simple. El 20%, si, ellos sí pueden complicarse un poco y de ellos un porcentaje más pequeño todavía podría llegar hasta este extremo. Entonces, la pregunta que nosotros siempre nos hacemos es cómo mejorar las defensas. Hemos visto que el sistema de defensas es bastante complejo y tiene un montón de elementos, ¿no? Que van desde la piel y las mucosas. Habíamos dicho en algunos de los encuentros que las células del aparato respiratorio tenían unos como pelitos. Esos también son mecanismos de defensa para acabar de limpiar. Van ahí, van a las células que están en todo el cuerpo que van a cerrar el proceso inflamatorio y también son parte de las otras células que pueden hacer los anticuerpos que son específicos y van a eliminar. Es decir, cuando yo digo mejorar las defensas, es algo tan inespecífico, tan difícil, que es como decir, vamos a mejorar el carácter, vamos a intentar ser buenas personas. Sí, pero ¿qué quiere decir mejorar el carácter? Es algo muy, muy inespecífico, muy complejo de entender. Entonces, cuando digo, eh, este medicamento A o B mejora las defensas, sí, sí, probablemente sí. ¿Puedo yo evaluar que mejoró las defensas? No, es muy complejo. ¿Cómo puedo evaluar que ahora mi respuesta es mejor? Mm, es, digamos, es como que mejoró mi carácter. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer demostrado para mejorar mis defensas y mi sistema inmune? Varias cosas. Primero, mejorar mi alimentación, que sea equilibrada, que sea variada. Dormir lo suficiente. Hay que dormir bien, hay que descansar. Hay que hacer ejercicio. No hay que fumar. Hay que tener un consumo controlado, no excesivo de alcohol. ¿Sí? Mejorar el estado de ánimo, dejar un poco el estrés, la ansiedad, ¿sí? Es decir, estas son las cosas que podemos hacer para mejorar las defensas. Pero de estos temas, Emi les va a hablar con más detalle, enlazando con el tema de la inmunidad y de cómo mejorar las defensas, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía que contarles por hoy. Y si esto va a generar obviamente muchísimas dudas, seguimos contestando por el chat o en los siguientes encuentros que tengamos. Listo, conmigo, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Hola compañeras, ¿cómo están? Esta semana nos vamos a enfocar mucho en el tema de cuidados, no solo en los cuidados que ya hemos hablado de prevención y de reconocer síntomas, sino también poder cuidarnos como a largo plazo, ¿no? Y también vamos a compartir experiencias y vamos a hablar también sobre los centros de apoyo y lugares a donde acudir en caso de emergencias y demás. Y también pensar cómo nos podemos organizar mejor para apoyarnos en estos cambios y en esta situación de emergencia sanitaria. Les voy a compartir ahora la pantalla y vamos a hablar un poquito más sobre el sistema inmunológico. Entonces, como hemos visto, el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa y es lo que nos permite, lo que nos defiende contra cualquier infección o enfermedad causada por virus o bacterias. ¿Cómo hace esto? Tiene dos maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, la una es por estas células blancas que conocemos que son parte del sistema inmunológico, que son como las guardianas de nuestro sistema, son como el ejército de defensa. Y estas van y se activan cuando hay una infección en el cuerpo. Y la otra es producir anticuerpos. ¿Y qué hacen los anticuerpos en nuestro sistema? Estas, si ven aquí, digamos, esta es, por ejemplo, una célula bacteriana, y estos anticuerpos, dos cosas rojitas, empiezan a marcar las células en el cuerpo que no pertenecen al cuerpo, ¿no? Les marca como que es algo extraño. Y así permite
estos anticuerpos, ya marcando las células extrañas en el cuerpo, permite que las células blancas, estos ejércitos que tenemos, pueda identificar más rápido lo que no pertenece en el cuerpo y poder defender al sistema. Es una red compleja de defensa el sistema inmunológico, ¿sí? Nos protege frente a muchos agentes que pueden ser dañinos para el sistema, para nuestro cuerpo. Y posee la capacidad de responder ante un montón de sustancias extrañas a las que llamamos antígenos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen a mano izquierda tenemos estos churitos verdes, son células bacterianas que están invadiendo una parte del cuerpo, un tejido. Y estos puntitos rosados son las células blancas en el cuerpo que están llegando al punto de infección y atacando las bacterias para poder responder y defender al sistema. Hay algunas consideraciones especiales que tenemos que tomar en cuenta con el sistema inmunológico. La alimentación. La alimentación es fundamental para un buen funcionamiento del sistema. Es lo que nos permite tener como un sistema organizado, que funcione bien y que funcione su mejor capacidad. Hay ciertas cosas que sí debilitan nuestro sistema inmunológico, y una de ellas que ya hemos hablado bastante son las enfermedades crónicas, ¿no? La hipertensión, enfermedades como el cáncer, problemas con los riñones, debilitan a nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Y aquí es importante poder controlar estas enfermedades para encontrar un equilibrio en el sistema inmunológico. Y la edad, que hemos visto que a medida que el cuerpo envejece, también va disminuyendo el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué son las cosas o qué cosas podemos hacer para fortalecer nuestro sistema, ¿no? Y una de ellas es el alimento, ¿sí? Sabemos que las vitaminas y el complejo B, junto con otros minerales y micronutrientes, apoyan, impulsan el sistema inmunológico para que responda con más eficiencia, ¿no? Y esto se llama inmunomodulación. Entonces, en conjunto, estas vitaminas y estos nutrientes fortalecen el sistema inmunológico para que éste pueda responder con mayor capacidad, con mayor rapidez. Y también influye en la posibilidad de una persona tener infecciones. La mejor defensa es una buena alimentación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos muchos alimentos que contienen muchos nutrientes y muchas vitaminas. Para la vitamina A podemos comer aguacate, espinaca, pimiento, zanahoria, huevos, leche. Sí, eso nos da bastante vitamina A. El complejo B lo podemos encontrar en las yemas de los huevos, en los frutos secos, en las sardinas y en los granos como la lenteja, el garbanzo y el frijol, ¿no? Menestras, sopas, ese tipo de cosas. Pero la vitamina C la encontramos en muchas frutas cítricas. Entonces, la guava, la naranja, el limón, la mandarina, la espinaca también tiene, la col, la cebolla, la piña, todas estas contienen, son muy ricas en vitamina C. Y por lo general recomiendan comer más o menos 3 a 5 frutas al día. La vitamina E la encontramos en el brócoli, en los aceites de girasol y oliva, y en el kiwi y en la mora, principalmente, ¿no? La vitamina D la encontramos en huevos, en la leche, en el queso, en el pescado, los champiñones. Y con la vitamina D también es importante salir al sol, ¿no? Tener como un poco de contacto con el sol para que el cuerpo procese mejor la vitamina D en el sistema. Y el ácido fólico, ¿sí? Que nos dan el arroz, la espinaca, la lenteja y los frijoles blancos, ¿no? Ahora, no es solo importante ver qué es lo que estamos comiendo, sino cómo lo comemos, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a cocinar demasiado en los vegetales, ¿sí? La recomendación más bien es poder hervirlas bien poco para que no se vayan desgastando tanto los nutrientes. Entonces, la espinaca la puedo hervir o cocinar por unos minutitos y es suficiente, ¿sí? Y como hablamos en las clases previas de prevención, vimos cómo podemos
desinfectar y lavar nuestros productos, ¿no? Con vinagre y con agua, o con jugo de limón y agua, ¿sí? O con mucha agua y un cepillito fregándoles bien, ¿ya? Em, entonces, es importante para poder tomar ventaja de todas estas vitaminas, también saber cómo usarlas, cómo cocinarlas, ¿no? Y obviamente las menestras, el arroz, el huevo, la leche, todo eso nos contribuye mucho al sistema. Ahora, según el Ministerio de Salud, ¿sí? Estas son como algunas indicaciones del Ministerio de Salud, pero también son indicaciones generales de nutrición. Es importante también saber las cantidades de estos alimentos que estoy comiendo. No es lo mismo comerme arroz con papas y carne que comerme una ensalada con cereales y un pedazo de pescado, ¿no? Entonces las proporciones son importantes. Y lo importante ahora de tomar en cuenta es que la mitad del plato, ¿sí? Mitad de nuestra proporción en el día, en una comida, es que sean vegetales y frutas, ¿ya? Y que un cuarta parte de ese plato, ¿sí? O sea, la otra mitad, se divida en dos. Y en esa otra mitad, la una parte voy a comer alimentos que me dan energía. Y estos alimentos que me dan energía son los alimentos con grasa, que contienen grasa o que contienen carbohidrato. Entonces, el maní, la almendra, la semilla de sambo o zapallo, el aguacate, ¿sí? O los carbohidratos, por ejemplo, las papas, la avena, el arroz, la yuca, el verde, el plátano, las habas, todos esos son muy ricos en carbohidrato y nos dan mucha energía. ¿Sí? Y para complementar esos carbohidratos es muy importante también tener alimentos que categorizan como alimentos formadores. Y estos alimentos son la proteína. Entonces, para niñas, niños y adolescentes, sí es bueno poder tener proteína de origen animal, por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado, marisco, lácteos, huevo. Y en una persona adulta no es tan necesario una proteína de origen animal, sino más bien pueden ser como frijoles, habas, chochos, lenteja, arvejas, ¿sí? Cualquiera de los granos y las leguminosas que se llaman, combinadas con este cereal, ¿no? El maíz, el arroz, el trigo, la quinoa o el amaranto. Eso nos genera una proteína completa, ¿sí? Entonces, más o menos pensando qué estoy comiendo, cómo lo estoy preparando y en qué cantidades lo estoy comiendo. También es muy importante tomar agua, ¿sí? Y no solo tomar agua por las recomendaciones de que sí puedo cada 2 horas tomar agua para la prevención de coronavirus, sino también tomar agua para muchos otros funcionamientos en el cuerpo. Ayuda a los riñones a eliminar toxinas por la orina, nos ayuda en la digestión, ayuda a absorber todos estos nutrientes que acabamos de ver, nos ayuda a absorberlos en el intestino y también nos previene el estreñimiento. Y nos ayuda también a mantenernos alertas. ¿Sí? El cerebro funciona mucho el cerebro es 75% agua, ¿sí? Entonces es importante mantener una buena cantidad de agua en el cuerpo. Y el agua limpia, ¿no? Entonces también es muy bueno para limpiar nuestro sistema interno. Más o menos recomiendan 6 a 8 vasos de agua por día. Ahora, también hablamos de condiciones crónicas, ¿sí? Que afectan un poco el sistema inmunológico. ¿Y por qué afectan? ¿No? Entonces, las enfermedades autoinmunes afectan el cuerpo porque en principio nuestro sistema inmunológico nos protege de todo lo que no pertenece a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si entra una bacteria, el cuerpo le reconoce y nos defiende y le ataca, ¿no es cierto? Entonces ahí incrementan nuestra cantidad de células blancas. Sin embargo, en enfermedades autoinmunes lo que pasa es que a veces hay partes del cuerpo que a pesar de que sean míos propios, el cuerpo lo reconoce como algo extraño y lo empieza a atacar. Y estas enfermedades autoinmunes por lo general son en base a un problema genético. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir en cualquier órgano y pueden suceder a varios niveles, a varios niveles de intensidad. Condiciones como el cáncer, ¿sí? Que por la medicación que tomo debilita mucho mi sistema inmunológico.
¿no? Porque los medicamentos del cáncer, la quimioterapia es muy fuerte para el sistema y eso debilita el sistema inmunológico. En el VIH es un virus que ataca al sistema inmunológico, a estas células blancas que hablamos antes. Y a la misma vez, cuando tomo medicamento para controlar el VIH, ese medicamento está afectando a nuestro sistema inmunológico también, entonces genera una baja en nuestro sistema inmunológico. Y en las personas que tienen trasplantes también genera también una debilidad en el sistema. Entonces es súper importante poder controlar estas enfermedades crónicas, ¿no? Que además de estas hemos hablado de otras, ¿no? Como dijimos antes, la hipertensión, problemas con los riñones y demás. Entonces siempre es importante mantener un control de estas enfermedades, ¿sí? No solo con la alimentación, sino también manteniendo un buen estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué afecta el estado de ánimo a mi sistema inmunológico? El estado de ánimo nos afecta en la capacidad de nuestro sistema a responder, ¿sí? Hablamos de que el cuerpo reconoce algo extraño y responde, y lo que queremos es que responda rápidamente. Y a veces con ciertos estados de ánimo, especialmente algunos que son prolongados o de mucho tiempo, esto tiende a afectar nuestro sistema. Y nos afecta nuestro sistema inmunológico porque afecta nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es el cerebro y algo que se llama la médula espinal, que corre completamente por nuestra espina dorsal y es protegida por nuestras vértebras. Cuando tengo un estado de ánimo fuerte, por ejemplo el estrés, cuando tengo mucho estrés, el cerebro manda una señal a algunas glándulas que controlan nuestro sistema hormonal, o sea, que controlan el que suelte hormonas en el cuerpo. Entonces, el cerebro manda una señal a las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas pequeñitas que están justo encima de nuestros riñones, y estas emiten una hormona que se llama cortisol. Y esta hormona afecta directamente a nuestro sistema inmunológico, generando que este sistema inmunológico no responda con la eficiencia que queremos que responda, ¿no? Entonces, como que todo se va yendo como un poco más lento de lo que queremos que suceda. Entonces, los estados de ánimo, por ejemplo, el estrés fuerte o la tristeza, la depresión, la angustia, como estos estados de ánimo constantes, no es solo que una incidencia de enojo o de angustia, sino que algo que se va repitiendo que es constante nos afecta a nuestro sistema nervioso y por ende también a nuestro sistema inmunológico. Y algo que nos puede ayudar mucho para mantener un buen sistema inmune fuerte y que también nos puede mantener nuestros ánimos elevados es la actividad física, ¿no? Y muchas veces tendemos a pensar que la actividad física tiene que ser como, no, tengo que ir a correr, o tengo que ir a alzar pesas, o tengo que ir a hacer algún deporte, y no siempre tenemos como la capacidad o el lujo de poder hacer esto, ¿no? Entonces, también podemos pensar la actividad física dentro de nuestra rutina en casa, ¿no? Entonces, poner un tiempo para bailar mientras estoy limpiando o el limpiar mismo, ¿no? Que me hace que me mueva por la casa, o hacer una actividad en familia, jugar un juego, especialmente si tengo guaguas, es muy importante mantenernos activos también, mantenerles a ellos activos, también para generar, para sacar la energía, ¿sí? Y pensar que también nuestras actividades del día pueden incluir alguna actividad física, ¿no? Entonces, estirarnos o salir a caminar un rato en el patio, si tengo patio, o en la terraza, como un tiempo para mover el cuerpo, ¿ya? Siempre es importante mover el cuerpo. Y hay una relación entre mantenernos como con una vida muy sedentaria, una vida muy quieta, ¿sí? Y una vida demasiado exigente también, ¿no? Porque también el poco actividad física, pero también demasiada actividad física nos afecta nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema inmunológico. Entonces, moderadamente actividad física durante el día. Y para concluir, pues, ¿cómo me cuido también?
Sí, cómo me cuido no solamente en relación al COVID, pero también cómo me cuido en general con mi sistema inmunológico. Ya vimos el tema de alimentación, el de tomar agua, el de mantenernos controladas con nuestras otras enfermedades posibles que podemos tener, el de mantener actividad física, pero también cómo me cuido en una condición de coronavirus o en pandemia, ¿no? Que nos está sucediendo ahora. Una de las cosas que nos afecta mucho nuestro estado de ánimo es el exceso de información, ¿no? Sí, la vecina me cuenta una cosa, yo leo otra, escucho las noticias, escucho la radio, leo el periódico, ¿no? Entonces estoy escuchando un montón de noticias todo el tiempo y en las noticias, por lo general, lo que tienden a presentar son información negativa, ¿no? Entonces, es importante informarnos y es importante mantenernos informadas, pero es importante mantenernos informadas con la información más verificable posible, ¿no? Como la información más certera. Entonces, buscar un tiempo en el día donde sí me voy a informar, pero no que todo el tiempo voy a estar buscando información, ¿sí? Y también buscar en lugares y fuentes donde yo sé que es información más certera, ¿no? Eh, por ejemplo, fuentes oficiales de organizaciones mundiales que son buenos porque son información que en varios países se tiene la misma información. O información, por ejemplo, que compartimos en estas sesiones que nos juntamos, también es información más fiable, ¿no? Y hacer preguntas, no siempre cuestionar las cosas que nos llegan. Porque, bueno, yo escuché esto hoy, no sé si es verdad, o hablar con gente para ver si es una información que se está manteniendo. También es importante reconocer nuestras emociones, ¿sí? Reconocer que nos pasa el enojo, que nos pasa la tristeza, que nos pasa la angustia y no ignorarlos. Sí, estas emociones no son negativas en sí, nos cuentan mucho de lo que nos está pasando, nos permiten procesar información, nos permiten procesar situaciones y son muy importantes estas emociones también. No solo la alegría y la felicidad, que también son excelentes, pero las emociones que por lo general decimos que son negativas también son importantes. El problema viene cuando no manejamos estas emociones y las dejemos acumular o no las manejamos bien y tienen un efecto posterior negativo, ¿sí? Entonces, si yo dejo acumular mucho enojo, después también puedo ver que eso me afecta después, hasta biológicamente puedo tener algunas afectaciones, ¿no? Entonces, manejar bien nuestras emociones, reconocer qué nos pasa y poder hacer algo con ellas, ¿sí? Poder soltarlas. Si estoy enojada, salir un rato, gritar en una almohada, no sé, como sacar la energía, sí, mover la energía en el cuerpo para poder sacar esas emociones. Si estoy triste, hablar con alguien que me pueda levantar los ánimos, o escuchar música, bailar, llorar, sí, no hay nada malo con llorar, pero todas las cosas que nos permitan soltar. Y hablar también, ¿sí? Compartir y hablar, que nos ayuda un montón. Para también mantenernos conectadas con nuestros seres queridos, que ahorita estamos muchas en distancia con ellos y ellas, entonces también es importante encontrar una manera de mantenernos conectadas. Y distraernos, ¿no? Hacer algo en nuestro día que nos gusta. Otra vez, escuchar música o salir un rato al patio o solo sentarme a respirar, son cosas que nos pueden distraer, son cosas que nos pueden calmar y nos pueden brindar algo positivo en nuestro día, ¿no? Y enfocarnos también en lo positivo, en lo lindo que algo sucede. Veo algo bonito en la calle o mando una imagen bonita o me llega un mensaje chévere, como enfocarnos también en las cosas positivas que nos suceden. Y a lo posible mantener una rutina, porque la rutina también nos permite mantener un buen horario de dormir. Y el dormir, el descansar también es sumamente importante. Al igual que la actividad física, ¿sí? Si estoy demasiado exigente con mi cuerpo y con mi sistema y con todas mis emociones, entonces nunca voy a descansar. Y el descanso nos permite también procesar todo lo que nos ha pasado en el día, permite que el cuerpo y nuestros sistemas puedan funcionar bien y puedan tener el tiempo para desarrollarse, para procesar todo, el sistema digestivo, ¿no? El sistema nervioso. Y nos permite como organizarnos mejor en el día. Entonces, mantener una rutina en donde yo sé, no sé, a las 10 de la noche yo ya me voy a desconectar de pantallas, no voy a ver a mi teléfono,
voy a pasar con mis hijos e hijas o me voy, ¿no? Me voy a mi cuarto y no voy a estar con nadie, ¿no? Como saber ciertos momentos en donde este tiempo lo organizo de esta manera. Y que esta rutina sea en conjunto con todos y todas, ¿no? Hablamos mucho de que la pandemia ha afectado mucho a las mujeres, porque nosotras somos las que nos encargamos de muchas cosas, del cuidado, de la limpieza, del alimento, de que todos estemos bien, ¿no? Entonces, intentar que esas cosas sean repartidas entre todos y todas. Y también organizarnos todas, entre todas nosotras, ¿no? Un cuidado comunitario. Comprar alimentos locales, intentar comer bien, intentar cuidarle a la vecina, quizás que necesite que le ayudemos con las compras, buscar formas de organizarnos, ¿sí? Y en esta semana vamos a hablar un poco, vamos a compartir cómo han sido estas experiencias hasta ahora y pensarnos otras formas también de poder organizarnos. Entonces les dejo con eso por ahora y nos vemos el miércoles.